Bien, antes de iniciar la clase, quiero primero, Ángeles, darte las gracias por el material que me compartiste. Quería solicitar tu autorización para dejarlo también en el aula virtual, por si hay algún compañero o compañera que quisiera revisarlo, porque tiene que ver con una panorámica que hizo Ángeles de la política educativa chilena. Así que no sé, Ángeles, si te tinca que lo subamos. Ya, súper. El año pasado, sí, claro, se hizo el año pasado por el paro, claro, y es súper bueno que esté. Entonces yo no lo quise subir hasta consultártelo porque está bien ordenadita la síntesis, porque en el aula yo les dejé ya los materiales de esta semana, la clase sincrónica con la que estoy trabajando, o sea, la clase sincrónica que tuvimos el martes, dejé ay, miren, aquí me faltó algo, les dejé el PPT, pero al PPT le puse un texto que no salió, ahora sí va a salir, ahí está, que muestra todos los contenidos que tiene el PPT para que usted los pueda revisar, porque allí, déjenme desactivar la edición para que no lo vean con las marcas. Ya, ahí quedó limpio de los botones. Estoy yendo hasta el final. Entonces les dejé allí también, como yo les señalaba, les dejé la clase, el PPT que usé el martes y que voy a terminar de revisar hoy día, pero les puse qué es lo que iban a encontrar dentro del PPT. Entonces les puse que iban a encontrar los tipos de currículum, el oficial, implementado, oculto, neutro, que iban a encontrar con aquello con lo que partí el martes, que son los niveles de concreción curricular, que eran estos 3 niveles, ¿cierto?, por los cuales transitaba el currículum. Después, la construcción del currículo escolar chileno a partir de la Ley General de Educación y la reforma curricular, y los instrumentos curriculares, bases curriculares, planes de estudio y programas, que recuerden que se los hipervinculé, entonces usted lo toca y le muestra o las bases curriculares o cualquiera de estos 3. Y luego el currículum en la enseñanza de la lengua, y lo que vamos a ver hoy día, estas 2 asignaturas, ¿cierto?, que tienen una continuidad desde primero básico a cuarto medio. Les puse también aquí un bonus track, ¿ya? Que es el video que yo les comentaba el otro día, que es un video que dura 6 minutos y que es un resumen muy chiquitito porque hay un N material acerca de la Revolución Pingüina. Yo ayer estuve revisando la plataforma, lo que ofrece el YouTube, y el YouTube en realidad tiene mucho material sobre esto. Hay documentales extensos, hay, no sé, recogidos testimonios, hay harto material, pero yo le destaco el valor de este porque este muestra el origen del conflicto y como es un video chiquitito me gustaría poder mostrárselos ahora y cerrar como esta discusión que tuvimos en este minuto, que la vamos a seguir teniendo, por cierto, porque luego cuando ustedes entren al currículum escolar, vamos a volver atrás con Michael Apple y el tema de ideología y currículum. Y vamos a mirar, ¿cierto?, el currículum también desde la perspectiva ideológica, así como la vamos a mirar desde la perspectiva didáctica, discursiva, pedagógica, también la vamos a mirar en términos ideológicos. Y ahí vamos a volver atrás con la lectura de Michael Apple, que no crean que la he olvidado, porque es una lectura súper interesante que nos muestra cómo muchas veces, ¿cierto?, el currículum es un reservorio de la ideología también, ¿ya? Bien, entonces, estaban viendo lo que les estaba mostrando en la aula, ¿cierto? Sí, profe. Ya, listo. Entonces, voy a mostrarles el video y ustedes me dicen si se escucha el audio, porque he tenido problemas en estos días para sacar los audios de YouTube. Entonces, si no lo podemos escuchar, se los dejo igual ahí como un bonus track en el aula. Debiera poder verse. Ustedes me dicen, ¿se está escuchando o no? No, profe, pero creo que tienen que compartir el audio. Tengo que compartir el audio. Compartir
¿Cómo hago compartir el audio? Dígame. Profe, lo que yo hago es como, ya, dejo de compartir pantalla y en los 3 puntitos de opciones tengo que activar como compartir esta pestaña, esta ventana en específico. Y ahí usted selecciona la de YouTube y ahí el audio, o la del aula, y ahí se va a sincronizar. Oh, a ver, voy a dejar de compartir. Ya. Deje de compartir. Ya, están los 3 puntitos, ¿no es cierto? No, perdón, el presentar ahora. Sí, está el presentar ahora, sí. Ya, y ahí le van a salir unas opciones. Entre eso tiene que poner una pestaña de Chrome. Una pestaña de Chrome. Tengo cambiar diseño, pantalla completa, activar subtítulos, configuración. No, en el presentar ahora, al lado de los 3 puntitos. Ah, ya. Ya, una pestaña de Chrome. Claro, y ahí dice mejor para video y animación, y ahí lo tiene que poner en la pestaña donde está el video, pues en este caso la del aula. Ya. Navegador acá. Ese debiera ser. Ya. Voy a tirarlo de nuevo. Pequeña protesta en el ¿Se llamado escucha Liceo audio? Acuático de Lota, una escuela destartalada por las Profe. lluvias y solo una Ya, entonces ahora voy a compartir la pantalla y debiera poder verse, ¿cierto? O sea, ahora mismo lo vemos. Sí, sí, lo estamos viendo Ah, lo y no están estamos viendo. escuchando. Oh, eres seca, Ángeles, gracias. Esto no lo sabía hacer. ¿Ven? Ya. Listo. La educación no es un privilegio, es un derecho, gritaban a viva voz. Todo comenzó con una pequeña protesta en el llamado Liceo Acuático de Lota, una escuela Es un video destartalada por las viejo. lluvias, y solo unas semanas después miles de alumnos de la secundaria inundarían las calles del país. El resultado, nuestros móviles desplazándose por doquier ante una crisis política, una reforma a la educación y una amenaza latente si no se cumplen las expectativas de los llamados pingüinos. ¡No sirve para nada! ¡No me lleguen! ¡No me está ayudando! Nosotros no vamos a bajar la toma. Aunque pocos lo recuerdan, la mecha de la Revolución Pingüina se encendió en Lota, en el Liceo A45, bautizado como el Liceo Acuático, porque quedaba totalmente anegado en cuanto se ponía a llover. A mediados de abril, 3.000 escolares y profesores de esa ciudad decidieron paralizar sus clases y salir a las calles. Solo un día después, la molestia se trasladó a la capital. Varios alumnos se sintieron identificados con los problemas de Lota, a los que sumaron nuevas demandas. PSU gratuita, el pase escolar gratuito y la tarifa escolar gratuita. El paso de esta primera manifestación a la revolución que vendría más tarde fue tan fugaz que nadie alcanzó a dimensionar lo que estaba a punto de estallar. Semanas después, en la calle y en sus colegios ya no luchaban solo por el pase o la PSU, exigían una reforma estructural de la educación. La LOCE, la jornada escolar completa y la calidad de la enseñanza eran las nuevas banderas de lucha. A principios de mayo, había más alumnos en las comisarías que en los colegios. Hasta 800 detenidos se registraban por jornada. Es por eso que hemos decidido suspender las mesas de diálogo hasta que los jóvenes asuman responsablemente sus tareas de dirigentes estudiantiles. La estrategia de los pingüinos entonces cambió y los colegios se convirtieron en trincheras. No toleraré el vandalismo, ni los destrozos, ni la intimidación a las personas. La democracia la ganamos con la cara descubierta. He ordenado remover del cargo al prefecto de Fuerzas Especiales
El 30 de mayo, 600.000 estudiantes de todo Chile estaban en paro o en toma. Ese fue el día en que este movimiento estudiantil se convirtió en el más importante de la historia de nuestro país, superando en adición a las protestas registradas en los gobiernos de Allende y Pinochet. Para algunas autoridades, solo se trataba de adolescentes que buscaban una excusa para eludir las clases. Pero los dirigentes secundarios se encargaron de demostrar lo contrario. Conocían la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza mejor que cualquier ramo de la escuela. No les gustaban las reuniones en las que solo les ofrecían café y galletitas, pero no respuestas concretas. Su orgánica llamó la atención. Nadie podía desobedecer a la todopoderosa Asamblea. César Valenzuela, Karina Delfino, Juan Carlos Herrera y María Jesús Sangüesa se hicieron conocidos como voceros. Ninguno tenía más poder que otro, y en las conferencias o hablaban todos ellos o ninguno. A esas alturas, al ministro de Educación se le había borrado la sonrisa, y el 1 de junio los secundarios lograron un nuevo hito, que la propia presidenta Bachelet les hablara por cadena nacional. Por ello estableceré un Consejo Asesor Presidencial de Educación, que forje una visión consensuada acerca de muchos temas de los que hemos hablado. Pero los estudiantes consideraron insuficiente la propuesta. A partir de ese momento, las cosas empezarían a cambiar. No es una decisión política, es una decisión de carácter personal y yo quiero aprovechar la ocasión para agradecer a cada una de las personas que aquí me apoyaron. Pero eso no significa que el movimiento esté desunido. Consideramos que el proceder de los voceros no es lo más correcto. Ellos están tomando decisiones propias y no se está consultando a la masa, a las bases. Luego de casi más de un suelo, cantando mal. Cortando la lluvia y el frío de mayo y junio, el desgaste era evidente. Poco a poco los colegios fueron dejando las tomas, pese que un sector de los estudiantes insistía en continuar. Deponemos momentáneamente lo que son las tomas, lo que son los paros, no nos estamos desmovilizando. Esto es solamente una muestra de otra manera de movilizaciones. El 9 de junio anunciaron el fin de la mayor revolución estudiantil que ha vivido Chile. Pero el aviso pasó sin pena ni gloria. Ya no contaban con el apoyo popular y la mayoría de los chilenos estaba preocupada del inicio del Mundial. Volvieron a clases cansados pero conscientes de que habían hecho historia. En el camino quedaron las víctimas: Martín Silich, reemplazado por Yasna Proboste en el Ministerio de Educación; el coronel Osvaldo Jara, destituido de las Fuerzas Especiales de Carabineros por los excesos cometidos; y los alumnos que sufrieron accidentes en las tomas. En agosto, algunos quisieron volver a la ofensiva, molestos por el desempeño del Consejo Asesor Presidencial. ¡La mesa no sirve para nada! Los daños también eran cuantiosos. Me robaron todo. ¿Quién responde? O sea, lamentablemente, yo no hago. Realizaron marchas y nuevas tomas de colegios, pero ya no fue lo mismo. El movimiento debilitado permitió que la mano dura esta vez fuera eficaz, y por la fuerza fueron desalojados. El año termina con las propuestas en manos de la mandataria y la atenta mirada de los secundarios frente a cualquier decisión que salga de allí en los meses por venir. Atentos a la primera gota que vuelva a caer desde un liceo en Lota, donde todo comenzó. Bueno, ahí estaba. Tengo que volver a donde está. Ya, aquí están ustedes. Bueno, ahí está el video que yo les había prometido. No deja de emocionarme después de que lo he visto tantas veces. Y varias cosas que se dijeron en el video las estuvimos conversando el martes. Primero, hay un detalle que yo no recordaba, que era que una de las demandas que se sumó, ¿me escuchan, cierto? Sí, profe, la estamos escuchando. Una de las demandas que se sumó fue la gratuidad de la PSU, porque yo no sé si ustedes lo recuerdan o si a ustedes les tocó pagar, pero había que pagar cerca de 22.000 pesos por el derecho de dar la prueba de selección universitaria, que se pagaba en el colegio, se pagaba en 2 cuotas o en una cuota, pero había que pagarlo igual. Y 22.000 pesos era una tarifa, primero, increíble, ¿sí? 22.000 pesos había que pagar, Francesca. Era increíble porque establece una brecha inmediatamente. Mira, la Camila Smoke dice que ella pagó 28.000 pesos. Bueno, 22.000 pesos fue lo último que yo tuve que pagar cuando fui, o sea, tuvieron que pagar mis alumnos cuando yo fui profesora jefe de un cuarto medio, y en ese cuarto los profesores ahí gestionábamos el tema con la orientadora, el tema de la PSU,
Y esa fue una cifra, pero era una cifra disparatada, por eso se daba incluso en 2 cuotas, ¿ya? Mecanismos para segregar, exactamente. O sea, inmediatamente te ponía a ti la brecha económica por sobre cualquier otra posibilidad. Entonces, ahí aparece el tema de la PSU gratuita, que en la historia demostró que sí se podía, porque hoy día la PSU es gratuita, ¿cierto? Y se podía, ¿ya? Muchas cosas que hemos ido viendo que se puede negociar un montón de cosas que se han tenido que hacer de esta manera. Otra cosa fue, por ejemplo, el tema de la jornada escolar completa, que también, mira, dice la Ángeles, o sea, gratuita la primera vez que la dan, las otras veces la pagan, sí. Otro tema que salió en la discusión fue la jornada escolar completa. Entonces, la jornada escolar completa tiene también una historia que está vinculada a las políticas educativas en Chile y que empieza a... se propone como una alternativa a la jornada escolar, ¿cierto?, parcial o la antigua jornada escolar, como una manera de proteger a los estudiantes que vivían en condiciones, ¿cierto?, de mucho desamparo porque los papás trabajaban. O sea, la jornada escolar completa siempre hay que entenderla como un mecanismo económico, ¿ya? En la medida que el colegio asume la tutela de los estudiantes, permite básicamente que las mujeres se integren a la fuerza laboral. Ese es el objetivo de la jornada escolar completa, que se promovió como una idea muy altruista, que era que en vez de que el niño esté peluceando en la calle, ¿cierto?, el colegio le pudiera brindar un espacio donde pudiera desarrollarse integralmente. Entonces, la idea era escuelas guarderías, donde la idea era que las escuelas pudieran, en estas horas de libre disposición de las que yo les hablé el martes, pudieran ofrecer talleres a los estudiantes y que esos talleres sumaran a su formación integral. No actividades extraprogramáticas, sino que talleres. Y entonces vino una problemática enorme respecto de cómo se les impartían talleres, primero que fueran financiables por los colegios, en segundo lugar que los colegios tuvieran las condiciones para implementarlos, porque yo podría decir, mire, vamos a tener un taller de cocina saludable, pero ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos una implementación, ¿cierto?, que implique tener gas, dinero para el gas para la cocina, materiales para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, la jornada escolar completa lo que mostró fue que los colegios siguieron haciendo una inversión en las asignaturas de básicamente lenguaje y matemática. Entonces, no me quejo porque son horas de trabajo, horas de clases para los colegas, pero finalmente los alumnos siguieron teniendo, después de las 38 horas semanales de clase, se les siguieron sumando estas horas, ¿cierto?, que eran los talleres de PSU, el taller de CIMSE, el reforzamiento de lenguaje, el reforzamiento de matemáticas, y el currículum entonces se sigue jibarizando, ¿cierto?, en términos de que cada vez se va comprimiendo más hacia determinadas asignaturas en vez de expandir la formación integral de los estudiantes. Entonces, también había mucho descontento por el tema de la jornada escolar completa, y ese descontento también tenía que ver con que en muchos colegios no estaban las condiciones para que esta jornada se desarrollara, y me refiero a casinos, lugares donde los estudiantes pudieran comer con calma, donde la comida pudieran calentarla en microondas y se la pudieran comer caliente, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, aparecen temas como la PSU gratuita, la jornada escolar completa, la calidad de la enseñanza, que es una eterna discusión del sistema, y además la LOCE, que era la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que entre otras cosas, ¿cierto?, yo les señalaba el martes que tenía la misma carga ilegítima de la actual Constitución, y es que esta ley había sido hecha, ¿cierto?, como un traje a la medida, en 4 paredes, y que había sido impuesta al país como la ruta de navegación de la educación.
Entonces tenía también, y por eso es que los estudiantes se alzan contra la LOCE, porque tenía también este aire de ilegitimidad y avalaba estas prácticas que tenían que ver con las atribuciones que tenían los colegios de seleccionar estudiantes, recibiendo subvención estatal, con la poca fiscalización y el control que había de quienes podían convertirse en sostenedores de establecimientos educacionales, con la nula fiscalización que había del uso de recursos en las escuelas, con el desamparo en que quedaban muchos estudiantes cuando un sostenedor decidía cerrar la escuela, no pasaba nada, no habían allí sanciones de ningún tipo, no habían prohibiciones de dedicarte a cualquier actividad que tuviera que ver después con recibir financiamiento estatal. Entonces era básicamente una ley de educación que no representaba el sentir de este grupo de estudiantes que, ojo, y lo dice este mini documental, es la movilización más importante de la historia del país, o sea, la que más gente ha congregado. Y lo comparaban, decía, ni siquiera las campañas del sí y el no, ¿cierto? Ni siquiera las manifestaciones que hubo al final del tiempo de presidencia de Salvador Allende y el comienzo de la dictadura, movilizaron a tanta gente. Ni siquiera los universitarios lograron movilizar a tanta gente como sí lo hizo el estudiante de secundaria. Después, claro, viene el 2011, ustedes todavía estaban en el colegio, el 2011 hubo un movimiento universitario súper grande, porque habían quedado absolutamente en deuda con el país después de lo que hicieron los secundarios. Votaron un ministro de Educación, Martín Silich. Después asumió Yasna Proboste, que yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero Yasna Proboste fue destituida de su cargo de ministra y recibió una prohibición de ejercer cargos públicos por 5 años, a la que le tiraron agua, ¿cierto? La Mónica, no me acuerdo el apellido, que murió hace poquito, un par de semanas atrás, murió la otra ministra de Educación. O sea, fue una situación súper compleja, y Bachelet, que parte en esa primera parte cuando dice no vamos a tolerar, ¿cierto?, que esto ocurra en democracia, eso fue en el discurso del 21 de mayo, cuando las movilizaciones estaban recién comenzando, estaban en su momento más álgido, y después termina en cadena nacional señalando que van a derogar la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Se va a empezar a trabajar en una nueva ley educacional, que vendría a ser la cuarta en la historia de Chile, ¿cierto? Y esta nueva Ley General de Educación nace recogiendo muchas de las demandas de los secundarios, no todas, evidentemente. Entonces está ahí este grupo, bueno, cayó el prefecto de Fuerzas Especiales también, porque lo que vimos fue un uso desmedido. ¿Era otra la que falleció hace poco? No, sí parece que fue la del jarro de agua. Voy a chequear con mis fuentes después. Cayó el prefecto de Fuerzas Especiales, acusado, ¿cierto?, transversalmente del uso de la fuerza desmedida contra estos adolescentes, que estaban armados con piedra, a lo más con molotov, pero con piedras y palos, y hubo un uso desmedido de la fuerza hacia ellos. Y se cambia entonces la ruta de la discusión, que es una ruta larga, ¿Cómo se responde a las demandas de los estudiantes? Primero se responde con una nueva ley educativa, que es la Ley General de Educación, y luego se responde con una reforma curricular, ¿ya? Y esta reforma curricular, entre otras cosas, reestructura los periodos formativos del sistema escolar, ¿ya? Mónica Jiménez, a quien le tiró el jarro de agua María Música como una forma de protesta, sin justificar las acciones de María Música, como una forma de protesta a este ninguneo permanente que muchas autoridades tenían con los secundarios, tratándolos de delincuentes, de gente que en el fondo no sabía ni una cosa, ¿ya? Entonces voy a conectar la presentación, como ustedes están viendo la pantalla. Quiero mostrarles esto, que es una... Se sigue viendo la cámara, por si acaso. Se sigue viendo.
Tiene que El cambiar audiovisual. la forma Tengo que de cambiar, ya ejecutar. aprendí. Maravilloso. Ahí dejé de presentar. Y ahora entonces tengo que presentar no una pestaña de Chrome. Uy, me encanta que me hayan enseñado eso, porque el otro día, ayer justamente estaba con unos chicos de básica, uno estaba tratando de mostrarle un video a los compañeros y veíamos el video, pero no le pudimos sacar el audio. Quería mostrarles justamente un texto de la Mon Laferte que había tomado de un poema, pero no me acuerdo cuál es en este minuto. Quería mostrarle eso a los compañeros. Ya, entonces, yo les señalaba que entre otras cosas, esta Ley General de Educación lo que va a hacer es reestructurar el sistema educacional. Eso lo tengo por aquí, si no lo tengo, acá. Ya, entonces, reestructura el sistema educacional que tenía esta fórmula, con la que estudiaron ustedes. Tenía la fórmula 8-4, que era 8 años de educación básica y 4 años de enseñanza media, ¿ya? La cambia por una fórmula que es la 6-4-2, que son 6 años de educación básica, 4 años de lo que se conoce como formación general, que es séptimo a segundo medio, y 2 años de formación diferenciada, que es tercero y cuarto medio. ¿Desde cuándo teníamos la fórmula 8-4? La teníamos desde el año 65, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Eduardo Frei padre, ¿ya? Quien había hecho quizás en el año 65 una de las reformas educacionales más grandes que ha vivido el país en su historia, y que lo que pretendió fue fortalecer el acceso a la educación obligatoria. Porque hasta el año 65 la educación obligatoria era fundamentalmente, la mayoría de la población cursaba 6 años de educación en el ciclo total y que era el sexto de humanidades, que a lo mejor ustedes han escuchado ese concepto de sexto de humanidades, que si se lo preguntan a sus papás o a sus abuelos, los que tienen papás más mayores, recordarán que la mayor parte de la población en Chile con suerte llegaba a sexto de humanidades y después dejaban de estudiar. Y esos 6 años, que eran prácticamente todo el ciclo escolar de una persona en Chile, venían arrastrándose progresivamente desde la década del 20 del siglo pasado también, en que se había promulgado la primera ley de educación obligatoria, ¿ya? La ley de instrucción primaria obligatoria. Entonces, desde la ley de instrucción primaria obligatoria, primero se establecieron 3 años obligatorios de educación y se llegó a 6. Pero Eduardo Frei, que tenía una visión de construcción del país muy ligada al desarrollo de la educación, lo que decide es aumentar la educación obligatoria a 8 años. Y aparece el concepto de octavo básico, que va a ser obligatorio, no así la enseñanza media. Ya la enseñanza media sigue incluso hasta finales de los años 80 siendo no obligatoria y siendo muy selectiva, es decir, no toda la gente terminaba la enseñanza media, generalmente se cursaban los 2 primeros años, y luego, además, como no había regulación del trabajo infantil, muchos chiquillos dejaban la escuela para trabajar en distintas cosas que aportaran al ingreso familiar. De hecho, cuando yo partí trabajando, tenía 22 años, egresé de la carrera, entré a trabajar al liceo de recreo, y los cursos eran enormes. En primero medio eran, no sé, 48 estudiantes, eran lo que se llama cursos supernumerarios, algunos que ni siquiera tenían matrícula, y era porque el decrecimiento de la matrícula era tan grande que finalmente a cuarto medio llegaban muy poquito. Entonces, mientras más metían, finalmente te ibas quedando con una cantidad que permitía, ¿cierto?, financiar el proyecto del liceo. Entonces, lo que hace Frei Montalva es amplía la cobertura a 8 años, en el entendido también que necesitamos reforzar la alfabetización de la población. Y esta necesidad tiene que ver con la ecuación, ¿cierto?, de que a medida que tengamos fuerza laboral mejor preparada, pareciera que vamos a estar en condiciones también de competir, tener una competitividad económica internacional, a nivel internacional. Me pueden interrumpir o preguntar cuando quieran, recuerden. Y entonces,
ese modelo, el 8-4, 8 años de educación obligatoria, primero a octavo básico, la educación inicial totalmente voluntaria, ¿ya? Al arbitrio de la familia, y 4 años de esta educación media no obligatoria. Esto cambia con la Ley General de Educación. La Ley General de Educación rearma el ciclo escolar y ve que en términos generales los niveles de alfabetización en el país son súper buenos. Eso es una realidad que no los podemos desconocer. Si es, como dice Casani, analfabetismo funcional o alfabetización funcional o analfabetismo funcional, es otra discusión, ¿ya? Pero teníamos indicadores de alfabetización, es decir, la cantidad de gente que entraba a la escuela y sabía leer y escribir era cercana al 100%, muy parecida a cualquier país, ¿cierto? No quiero usar el concepto primer mundo, lo encuentro horrible, pero países, ¿cierto?, que se consideran desarrollados, que eso sí es un indicador como de la OCDE. Entonces, se cambia la figura y la lógica, ojo con esto, porque la lógica es súper clara y ustedes como profe lo tienen que saber, es que desde séptimo básico para arriba se necesita un profesor especialista. ¿Por qué? Porque el nivel de especialización del currículum escolar así lo requiere. Y entonces, el profesor de educación básica, que le pega a todo, ¿cierto? Le pega a todo, le tiene que pegar al lenguaje, le tiene que pegar a matemáticas, le tiene que pegar a historia, ciencias naturales, a artes muchas veces, a música muchas veces, hasta educación física pueden hacer. Necesitaba, ¿cierto?, concentrarse en los primeros años, porque el profesor de educación básica tiene que transformarse en un especialista de la enseñanza y el aprendizaje infantil. Y entonces lo que requerimos desde al menos, ¿cierto?, séptimo básico es la mano del profesor especialista en una disciplina, Entonces, tenemos que sacar estos dos cursos, séptimo y octavo, de la educación básica y tenemos que moverlo hacia el ciclo siguiente para que puedan estar en contacto con los especialistas. De hecho, este modelo que yo les estoy describiendo es el modelo que los colegios particulares han tenido forever. No sé, en los colegios particulares el profesor de quinto y sexto generalmente es un profesor de matemáticas, o un profesor de historia, o un profesor de lenguaje, ¿ya? Nunca es el profesor de educación básica, y a los profes de básica los concentran ahí entre primero y cuarto. Entonces, esa construcción, esa nueva construcción del ciclo escolar es la que está representada acá. Se deja un primer ciclo que va a tener sus propias fases curriculares, luego un segundo ciclo que va a tener sus bases curriculares y luego, ¿cierto?, un tercer y cuarto medio diferenciado y también técnico profesional, porque los liceos siguen teniendo, en los liceos técnico profesionales sigue habiendo primer y segundo año medio común y luego tercer y cuarto medio donde los estudiantes eligen una especialidad. Y además, ¿cierto?, unas bases curriculares que incorporaran estos conceptos de formación general, técnico profesional, humanista científica y artística, que es lo que va a ser suerte como de diferenciado humanista científico, que es la misma lógica con la que ustedes estuvieron en el colegio, pero que reconoce que este es un ciclo en particular, tercero y cuarto medio, ¿ya? Entonces, aquí quiero mostrarles esto. Estoy adelantando acá. En este ciclo, la asignatura se llama Lenguaje y Comunicación. En este ciclo se llama Lengua y Literatura. ¿Cuál es el enfoque predominante de primero a sexto? El enfoque comunicativo. Y así lo declaran explícitamente las bases curriculares. ¿Cuáles son los ejes? Lectura, escritura y comunicación oral. O sea, todo el currículum o todo el conjunto de objetivos de aprendizaje se reparte entre la habilidad de lectura, la habilidad de escritura y la habilidad de comunicarse oralmente. ¿Cuál es la diferencia con el resto de las asignaturas? Que solo lenguaje y comunicación
e inglés no tienen las habilidades por separado. A ver, me explico. Historia tiene ejes, tiene 3 ejes. Tiene historia y ciencias sociales, formación ciudadana y geografía. ¿Ya? Es como si yo les mostrara esto mismo en historia. Tiene entonces un eje de historia y ciencias sociales, un eje de formación ciudadana y un eje de geografía. Y aparte de eso tienen un conjunto de habilidades, ¿ya? Por ejemplo, la habilidad del pensamiento histórico, manejo con fuentes, hay otra que tiene que ver con el conocimiento del entorno, no sé, son cosas así. Matemática tiene como 4 ejes: álgebra, números, mediciones, y aparte tiene las habilidades. Por ejemplo, argumentar es una habilidad que aparece en matemáticas porque el estudiante tiene que poder dar cuenta de un procedimiento. En el caso del lenguaje, las habilidades son los ejes. O sea, esto es lo que tenemos. Y a partir de aquí arrancan los objetivos de aprendizaje, porque el eje es una habilidad. Leer es una habilidad, escribir es otra y comunicarse oralmente otra. Entonces, el panorama de primero a sexto es este y tiene unas bases curriculares, que son quizás las más antiguas, son las del 2012, bases curriculares 2012. Entre séptimo y segundo medio se agrega un eje o habilidad y el enfoque cambia y se amplifica. Entonces aparece un enfoque cultural y comunicativo. Ya no es solamente la capacidad de escribir, leer y comunicarse oralmente, sino que se agrega un elemento cultural súper potente que fundamentalmente está dado por la literatura. ¿Ya? La literatura, a diferencia de acá, en que la lectura de obras literarias es más bien funcional, está en función de que tú puedas reconocer, ¿cierto?, la situación retórica que está tras la obra, en función de que tú puedas reconocer, ¿cierto?, puedas trabajar vocabulario y puedas trabajar fundamentalmente estrategias de comprensión lectora. Acá no, pues. Acá el currículum va a estar mediado por la literatura, que es la que le va a ir aportando un enfoque, tal como lo dice, distinto a la enseñanza de la asignatura. Por eso es que la asignatura cambia de nombre. Y en séptimo básico se llama lengua y literatura. Y tiene los mismos 3 ejes más uno que es investigación sobre lengua y literatura. ¿Qué es lo que ocurre en tercero y cuarto medio? En tercero y cuarto medio, aquí, vamos a corregirlo al tiro, enfoque también es cultural. Enfoque cultural y comunicativo, pero si ustedes se fijan, ocurre algo extraño en tercero y cuarto medio. Desaparece oralidad. Y queda entonces el currículum centrado en comprensión, producción e investigación en lengua y literatura. ¿Por qué ocurre esto? Porque son pocas horas, son menos horas, ¿ya? Y porque están las asignaturas del plan diferenciado. Entonces, esas son las que yo les mostraba el otro día, ¿cierto? Son las que van a complementar el currículum cuando un estudiante decide suscribirse a la línea de las asignaturas humanistas. ¿Preguntas ahí? ¿Tienen alguna consulta respecto a esto? Profe, Dígame. ¿qué pasa como con esa idea del profesor experto? O sea, como figura para problematizarla igual, porque yo entiendo que los... Dime de nuevo, que la primera parte no te la escuché. ¿Qué pasa ahí con la idea del profesor experto en realidad? Porque yo entiendo que o sea, yo estudio claramente una disciplina de experta, soy muy fanática de la literatura, de la lingüística, me gusta mucho, sé que mis herramientas me sirven para ensayar, pero creo que claramente igual es interesante pensar que esa sea la figura responsable y sobre todo ahora pensando en tercero y cuarto medio, pensando en los planes electivos, pero ¿qué pasa ahí como con la pedagogía misma? Pensando esa habilidad que pueda tener los de básica, no sé. O sea, se supone que, yo no sé, ustedes tienen todavía la doble salida, pues salir como licenciado o salir como pedagogo, ¿cierto? O las dos. O las dos, claro, o ambas. Bueno,
se supone que la formación pedagógica, en el caso de los profesores de enseñanza media, está siempre súper tensionada por la especialidad. No así en el caso del profesor de educación básica, porque el profesor de educación básica entra a estudiar pedagogía para ser profesor. No tiene otra discusión. ¿Ya? No aspira a ser licenciado en educación, que es lo mismo que nada, porque eso no sirve en términos como de, no existe la licenciatura en educación así, solita, sin un título profesional. En el caso de las carreras de pedagogía media, digamos, llamémoslas así, históricamente ha existido una tensión entre la formación disciplinar y la formación pedagógica. Y es porque el modelo, hasta antes de que la carrera que ustedes estudian, porque la carrera que ustedes estudian tiene varios cambios de enfoque. Cuando la carrera pasó a llamarse Castellano y Comunicación, justamente una de las cosas a las que trató de responder fue la de pensar en cómo se contribuía a la formación de un profesor de castellano. Porque hasta antes de la carrera de ustedes se llama Castellano y Comunicación, cuando yo la estudié se llamaba Castellano, y la carrera tenía un mínimo componente de pedagogía. Era una carrera absolutamente disciplinar con toda la literatura, sí, toda la literatura hispanoamericana 1, la 2, española, clásica, universal, y después venían las gramáticas, gramática 1, 2 y 3, donde nosotros veíamos gramática generativa transformacional de Chomsky todo un semestre. Después teníamos lingüística 1, lingüística 2, después estaban los electivos que eran, no sé, de literatura fundamentalmente. Y al final del camino, tú te acordabas que tenías que además cursar unas asignaturas que eran de educación, que había que ir a cursarlas a Sausalito, porque la carrera estaba en Valparaíso, entonces además estaban como en otro lado, ¿cierto? Era otro mundo con otros profes. Pero, profesora, eso mismo pasa hoy en día. De hecho, por eso pregunto. Sí. Estos ramos son ahora en cuarto año y todos los primeros traen de formación en disciplina pura. Son súper duros disciplinares, ¿ya? Entonces, claro, la tensión es esa. La tensión es que este estudiante de castellano es un profesor también. Y como tal, ¿cierto? Debiera al menos manejar completo, en profundidad, lo que implica, ¿cierto?, el currículum escolar, lo que implica la evaluación. Al menos yo diría esos dos ejes. La construcción de la identidad profesional docente, que es bastante menos potente en los profesores de media que en los profesores de básica, y ni hablar de las educadoras de párvulo, porque las educadoras de párvulo son así, pero educadoras de párvulo de día y de noche, de tomo y lomo, pues. Entonces, esa tensión es la que muchas universidades en Chile que forman profesores la han vivenciado, y de hecho, hay N literatura acerca de esto que yo les estoy señalando. Y claro, el sistema escolar requiere estos especialistas, pero el gran problema que enfrentan, y esto es lo que pasa en muchos colegios, es que el sistema se resiente cuando los niños pasan del alero de la educación básica a la mano de estos especialistas, que yo creo que ustedes lo saben. O sea, el profesor que llega, que es el profesor de matemáticas, que ya no les permite, ¿cierto?, pararse a sacarle mina al lápiz, que ya no le importa si escriben con mina o con pasta, que ya no le importa si la mayúscula es con lápiz rojo o no, que ya no le importa si imprenta o manuscrita, y que lo que va a hacer es su disciplina. Ahora, es complejo, es súper complejo, porque los niños lo resienten. Entonces dice, profesor, es subrayado lo que está diciendo, profesor, con rojo, y a los profesores de enseñanza media esa cuestión los descompone, porque en el fondo la lógica es otra. Ahora, a favor de una u otra opción o una u otra mirada hay una investigación norteamericana que señala que efectivamente ganan más los estudiantes que tienen profesores especialistas, aunque su preparación pedagógica no sea la típica de un profesor de educación básica,
que un profesor de educación básica que no es especialista en ninguna cosa, ¿ya? No quiero darles con esto tranquilidad, pero es lo que dice la investigación. Y efectivamente aquí, si ustedes se fijan, ustedes pueden entrar acá, en esta parte, en esta última parte del ciclo, en quinto y sexto, y van a tener que manejar 3 currículums distintos, que es el mismo currículum, pero son 3 miradas distintas. Esta, que es una mirada con enfoque comunicativo, y está absolutamente en la lógica del enfoque comunicativo. Acá, por ejemplo, la literatura, como yo les señalaba, no tiene cabida más que como un insumo para el desarrollo de habilidades. O sea, si ustedes toman un libro de cuarto básico y empiezan a mirar, por ejemplo, qué sentido tienen las lecturas que se han escogido, estas están fundamentalmente para otras cosas, para aplicar estrategia de antes, durante y después de la lectura, ¿cierto? Que es como la estrategia clásica, que es la estrategia de... ay, se me olvidó el nombre de su autora, de quien sistematiza la estrategia antes, durante y después de la lectura. La literatura está para que busquemos palabras nuevas, está para que veamos, ¿cierto?, qué nos sirve de allí para escribir. O sea, el enfoque es absolutamente comunicativo. En cambio acá se articula de una manera súper distinta. Y eso, ¿cierto?, es lo que le produce un quiebre a los profesores de educación básica, porque entonces el currículum se organiza en torno a temas, y esos temas, ¿cierto?, no alcanzan para ser tópicos literarios, pero sí son temas que aglutinan ciertas obras literarias que en distintas épocas han visto un fenómeno, por ejemplo, como el viaje. Entonces aparece en séptimo básico el viaje. Y toda la literatura, entonces el texto abre con el poema de Cavafis, ¿cierto? Ítaca, que no sé si lo conocen. Y si no lo conocen, por favor, no dejen de conocerlo, porque es un poema bellísimo, cuyo tema es el viaje, y está inspirado, evidentemente, ¿cierto?, en Ítaca, en la patria de Ulises, que es un viajero por excelencia, que lo deja todo por ir a la guerra, y que lo único que añora es volver a Ítaca, ¿ya? Constantino Cavafis es el autor. Y entonces toda la primera unidad, por ejemplo, está organizada en torno al tema del viaje. Y el viaje va articulando las lecturas. Y los objetivos de aprendizaje, entonces, van trabajándose al alero de este tema de la literatura, que va entonces mostrándoles cómo se trabaja el tema del viaje en la poesía, el tema del viaje en la narrativa, el tema del viaje en, no sé, en distintas épocas, por ejemplo, ya en distintas épocas, el tema del viaje y así, etcétera. El tema del viaje desde, no sé, estudios literarios. Después viene una unidad donde está, por ejemplo, el héroe, que es otro gran tema que aglutina mucha literatura. Entonces está el héroe, y ahí está el texto del héroe de las 1000 caras, ¿cierto?, que tiene que ver con este personaje que enfrenta al destino, y entonces hay lectura y hay que hacer mucha ampliación cultural. Por eso el enfoque es cultural. Hay que hacer mucha ampliación cultural. Entonces, las unidades parten planteando temas. Mira esta obra, mira esta pintura, veamos en qué época fue pintada, qué es lo que el pintor de esta pintura, que se vincula con el héroe, por ejemplo, quiso transmitir. Entonces hay que hacer mucha ampliación cultural con los estudiantes. Y por eso es que aparece este eje, que es una habilidad, que es la de investigación. Yo debo trabajar con los estudiantes, ¿cierto?, metodología de la investigación literaria. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso si no lo... O sea, eso lo tiene que hacer un especialista. Metodología de la investigación en lengua y literatura. Y que no es solamente enseñarle un par de heurísticos de búsqueda para que vaya a Google y no termine consultando solamente Wikipedia, sino que es una lógica de ir sobre la literatura y la lengua para observar fenómenos que sean posibles de
discutir, de plantear hipótesis al respecto de ello, que es lo que se hace en investigación. Y en tercero y cuarto medio, el enfoque es el mismo, solo que la oralidad desaparece para potenciar estas tres que son comprensión, producción e investigación. ¿Tienen claro eso? Porque esa es su materia prima, po. Esto que yo les estoy contando es la neta, po. Esta es la materia prima con la que trabaja un profe de lenguaje y que podrá querer incorporar sus propias lecturas, pero tiene que hacerlo bajo este prisma, po, enfoque cultural y comunicativo. Y esto, por ejemplo, se presenta de esta manera en una trayectoria de aprendizaje. ¿Qué es lo que queremos de primero a sexto básico? Formar competencias comunicativas, escritas, orales y de lectura. ¿Ya? Entonces aquí lo que queremos es que este individuo, niño o niña, se desenvuelva autónoma y eficazmente en diversas situaciones comunicativas. Es decir, queremos que aprenda a escribir una carta, queremos enseñarle que hay distintos géneros y que esos géneros permiten formas de comunicación distintas. Un afiche, una infografía, un volante, no sé, todos los textos que pueden estar en el mundo letrado de donde se mueve este niño o niña y que le permiten comunicarse. ¿Qué queremos? Que resuelvan desafíos de la vida cotidiana escolar a partir de estas habilidades, por ejemplo, poder leer comprensivamente, que conozcan diversidad de discursos y eso es lo que queremos. O sea, queremos formarlos como ciudadanos competentes comunicativamente en su lengua materna. Pero en el siguiente ciclo, de séptimo a segundo medio, lo que queremos es sumar el carácter de práctica y producto cultural del lenguaje. Es decir, el lenguaje no es más que un producto de la cultura, ¿ya? Y ese lenguaje permite además la construcción de la cultura y de las identidades. Y entonces aparecen las habilidades en relación con los contextos y situaciones comunicativas. Y aquí aparece, por ejemplo, algo para lo que yo sí sé que ustedes se están formando, que es para mostrarles los distintos contextos de producción de las obras y explicar por qué y justificar por qué usted está haciendo que ellos lean Edipo Rey. ¿Por qué están leyendo El Lazarillo de Tormes? ¿Por qué debieran leer al menos los 30 primeros capítulos del Quijote de la Mancha? ¿O por qué usted está eligiendo, cierto, no sé, de literatura latinoamericana, está escogiendo algo de no quiero, de Horacio Quiroga, ya, que es duro de leer para un escolar, es duro de leer Horacio Quiroga. ¿Por qué? Entonces ahí aparece algo que si ustedes se fijan, acá no está, acá nunca está la palabra contexto de producción. No está, no existe. Pero acá aparecen los contextos explicando situaciones comunicativas. ¿Ya? Explicando situaciones comunicativas. Entonces, si yo te digo, mira, ¿por qué estamos leyendo Edipo Rey? Y es porque la obra representa la cosmovisión de una época, los valores de una época, los modos de vida de una época. ¿Por qué estamos leyendo Lazarillo Tormes? ¿Por qué tendríamos que leer Lazarillo Tormes en el colegio? ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué? ¿Qué ganamos con que lean Lazarillo Tormes? ¿Y por qué no estamos leyendo Pregúntale a Alicia? ¿Cómo un profe toma la decisión entre leer Lazarillo Tormes y leer Pregúntale a Alicia? Ay, porque a pesar de ser una obra pero tan antigua en España, desde otro país, desde otros continentes, sí, aún así está en la misma está escrito en la misma lengua del español y más encima refleja también esa infancia problematizada que también puede tener el mismo problema que puede tener Alicia o cualquier otro niño dentro de la literatura. Y claro, ¿no? Lazarillo es bacán, es un cabro chico que decide, ¿no? Como... Es una palabra fea, pero en verdad como hacer pilla a todo el mundo y solamente quiere sobrevivir por la pobreza y no, es genial. Sí. La figura del pícaro, la figura del pícaro. Entonces, claro, exactamente lo que tú has dicho.
porque está la infancia problematizada también. Está la infancia problematizada. Y a algunos profes les gustará mucho leer Pregúntale a Alicia, pero, y los chiquillos a lo mejor, así de buenas a primeras, si yo les pongo ambos textos sobre la mesa, claramente van a mirar la portada del Lazarillo Torme y van a mirar y van a leer la primera página y díganme cuál quieren leer, no les quepa la menor duda que van a querer Pregúntale a Alicia. Pero el profesor es el que le brinda el colchón al Lazarillo Torme, porque si yo hago lo siguiente y les digo, miren, este es mi plan lector, vamos a leer en marzo Edipo Rey, en abril vamos a leer el Lazarillo Torme, y les doy 9 libros para el año, y nunca más me acordé hasta el día de la prueba. Claro que ese niño tiene todo el derecho del mundo a odiar el Lazarillo Torme. No obstante, lo que nos está pidiendo el currículum acá es que debemos generar las instancias donde los contextos permitan que estas obras literarias, ¿cierto?, se vean fortalecidas en la discusión. Y tal como tú lo señalas, oye, mira, este niño abandonado desde chico, ¿cierto?, hecho a sí mismo en la calle, que tiene en algunos momentos esta discusión moral consigo misma de hacerlo o no hacerlo, de robar o no robar, y termina haciéndolo, pero ¿qué le vaya a pedir si miran las condiciones que vive, etcétera, 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 abandonado por su madre, ¿cierto? Ni siquiera tenía apellido, de Tormes era el lugar donde vivía o donde había nacido, el río, qué sé yo, ya no me acuerdo bien, pero entonces, cuando miras eso es lo que te está pidiendo el currículum acá. Te está pidiendo que tú uses, perdón el concepto, uses la literatura en su real dimensión y no la uses solo para que los estudiantes ejerciten estrategias de comprensión lectora. Y además, en tercero y cuarto medio, si ustedes se fijan, aparece otro elemento que tiene que ver con la perspectiva crítica ante el discurso. Y por eso, por ejemplo, es que tienes una asignatura, te va a tocar dictar una asignatura que tiene que ver con discursos argumentativos. Y acá, si ustedes se fijan, todo pasa a la reflexión. Se profundiza, en cambio aquí hay habilidades de comprensión y producción de discurso, pero desde una perspectiva crítica. Y aquí hay una reflexión sobre el uso del lenguaje en la interacción social y discursiva. O sea, en el fondo, ¿cierto? Aquí es donde fundamentalmente hay un espacio para el desarrollo de la literatura propiamente tal, y aquí ya incorpora básicamente otros géneros, ¿ya? Otros géneros. Y esos géneros son el discurso público y el discurso privado, ¿ya? Múltiples perspectivas de interpretación literaria. O sea, aquí ya no es la literatura en su contexto para analizar situaciones, sino que aquí es interpretación literaria, que da vida también a ese otro electivo que era el taller de literatura, o taller de, no me acuerdo cómo se llama, acá está. ¿Cómo se llamaba? Les mostré los nombres. Todavía acá. El taller de literatura, participación y argumentación en democracia, y lectura y escritura especializada, que queda súper claro cuando uno mira los enfoques. Y acá, si ustedes se fijan, en tercero y cuarto medio, ese es el enfoque, ¿ya? Entonces, se va transitando desde la formación de un ciudadano, voy a ponerlo así, ciudadano, ciudadana, niño, competente en el uso de su lengua, hasta la dimensión crítica. Y para llegar a la dimensión crítica es que en séptimo y segundo medio aparece la literatura como soporte del desarrollo de este pensamiento. ¿Qué opiniones les merece esta propuesta? Yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuál es la implicancia de decirle ciudadano? Formación. Es que no quise decir sujeto, no quise decir. Pero a mí me llama la atención ese del tercero medio, que es como, claro, participación y argumentación en democracia. O sea, sí. A ver, estamos todos de acuerdo en que preferimos la democracia a una dictadura, cualquier otro sistema de gobierno, pero igual es llamativo como esa imposición, o sea,
insisto, obviamente prefiero eso ante otro sistema, pero esa como imposición igual de esa forma de gobernar nuestra política, como, no sé. Sí, mira, ¿sabes qué? Te soy súper franca, yo no había reparado en aquello, yo no había reparado en eso que tú estás diciendo, en por qué relevar que es en democracia, si de verdad creemos que participación y argumentación y democracia es casi como esto es como un juego de palabras, porque no sé si podría haber participación y argumentación en otra modalidad de gobierno que no sea la democracia, ¿ya? Sí, yo creo que tiene que ver con cuestiones ideológicas, ojo, el currículum es ideológico, no olvidemos eso. Yo creo que tiene que ver con cosas ideológicas. Bueno, entonces está la ruta completa y para cada uno de estos elementos que yo les acabo de mostrar, o para cada una de estas propuestas de estos 3 ciclos, existen bases curriculares, existen programas de estudio y existen los planes que eran la cantidad de horas. Y entonces, cuando usted mira este libro, lo que va a encontrar son solo los OAS. Porque uno de los propósitos de esta reforma, que está finalizando el año 2020 y que se inició el año 2012, ya dijimos que a consecuencia de la Ley General de Educación, que vota la LOCE y, ¿cierto?, se legisla en torno a esta nueva ley. Esta nueva Ley General de Educación propone entonces una reforma del currículum que va escalonadamente desde primero básico hasta cuarto medio y que tenía como fecha de tope el 2020. Ahora, un detalle que se me olvidó señalarle, y a mí me parece súper interesante que ustedes, mientras más detalles manejen respecto de cómo funcionan las cosas en los colegios, es que la Ley General de Educación, esta que estamos hablando, que es el efecto del descontento de los educandos de educación secundaria, valga la redundancia, es que lo que proponía la ley es que el año 2016, del que ya llevamos 4 años pasados, este sistema de 6-4-2 debía estar implementado. Es decir, el año 2016, las escuelas básicas debían haberse achicado a 6 cursos, séptimo y octavo debían haber pasado a los liceos, y todo el ciclo desde séptimo a cuarto medio debía haber estado en manos de liceos o colegios con enseñanza media. No obstante, cuando llegó el año 2016, es decir, 8 años después de la promulgación de la ley, Chile no estaba en condiciones de hacer ese cambio, ¿ya? Porque eso implicaba una cantidad de plata enorme. O sea, modificar la estructura de los colegios de básica implicaba muchos despidos de profesores de educación básica. Todos los profesores que hacían clase en el segundo ciclo, porque necesitábamos reducir las escuelas a 6 cursos y sacar todos los séptimos y octavos de las escuelas básicas y pasarlos a su vez a los liceos, muchos de los cuales no tenían la capacidad para recibir más cursos. Entonces, hay una prorrogación de la entrada en vigencia de esta estructura hasta el 2028. Y eso quiere decir que a los profesores de educación básica se les dio un poco de aire, ¿cierto? Porque todavía las escuelas pueden tener, las escuelas básicas, séptimo y octavo, todavía pueden impartirles clases a séptimo y octavo. Pero en el 2028 esta estructura debe estar instalada a nivel país. Eso es como un tema que se me había olvidado comentarse. Ya, entonces estábamos mirando. Y aquí hay algo súper importante que yo les señalaba, que es que a partir de las bases curriculares que emerge el tema de la priorización curricular, que es la que estamos viviendo en tiempos de pandemia, en que se priorizó algunos objetivos por curso y por asignatura que se consideraron indispensables para que sí o sí los colegios los dieran este año. Entonces, tomaron el currículum escolar de lenguaje y lo revisaron de nuevo, la unidad de currículum del Ministerio de Educación, y dijeron, estos son los que un niño
que está en primero medio debe haber visto este año. Y esos objetivos de aprendizaje los pusieron en 2 niveles. Los de nivel 1, que son los que usted no puede saltarse, y los de nivel 2, que son unos que como que apalancan a los primeros, ¿ya? O integran a los primeros. Y ese es el currículum con el que se está trabajando hoy día en las escuelas. Porque darle cobertura a todo el currículum de primero medio es imposible en las circunstancias en que estamos. ¿En qué? Hay niños en Chile que no tienen ni una posibilidad de conectividad y que están estudiando a través de guías, ¿ya? Hay otros donde ustedes han visto la variedad, por los que están en beta, por ejemplo, no sé si hay alguien que me quiera aportar su experiencia, pero los que están en beta están trabajando con niños de distintos colegios. Y Sí. los niños que van a beta, cada colegio tiene una modalidad distinta. No sé si me puedes contar un poquito. Por lo menos yo no conozco tanto de eso, pero por ejemplo sí nos pasa que tenemos muchos estudiantes, creo que son 19 este semestre, que ¿Ya? no tienen internet, nada, nada, no, no hay ninguna posibilidad como de que se puedan conectar, entonces como que se está haciendo como un proyecto que es como aprendizaje-servicio, que a los niños se les manda como un portafolio para que puedan como trabajar, porque ni siquiera tienen la posibilidad de conectarse a los talleres. ¿Y ustedes como estudiantes en práctica están haciendo insumos para ese portafolio? Sí, nosotros lo estamos haciendo, de hecho. Ya. ¿Ven? Ahí hay un ejemplo de lo que está ocurriendo hoy día en términos de que esto que está aquí, o sea, es imposible de implementar así. Entonces, probablemente me imagino que si esos 19 niños no tienen la posibilidad de conectividad así en tiempo real como la que estamos teniendo nosotros ahora, hay que suplir aquello con estrategias, ¿cierto?, de educación a distancia. Hacer materiales que estén súper guiados, donde el que está diseñando el material, que me imagino que es lo que están haciendo ustedes, está pensando en todas las preguntas que un estudiante podría formularte a ti como profesor, ¿cierto?, cuando tú le estás dando una tarea de escritura. Lo hago así, lo hago de esta manera, voy bien, ¿cómo suplo la interacción? Es un tremendo desafío cuando se trabaja con materiales solo para ser pensados en modalidad asíncrónica. Por otro lado, los que están en PASE, me imagino que deben estar viviendo un panorama más o menos similar, ¿o no? Porque en PASE también van alumnos de liceos. No sé si alguien está en PASE por ahí que me pueda contar. Nosotros tuvimos un alumno la primera semana. Ya. De hecho, ninguno la primera semana y la segunda semana recién llegó alguien. Ya, recién llegó un alumno. ¿Y por qué no? Y tú sabes, o sea, deben saber por qué no están llegando los otros. ¿Es conectividad? Falta un poco de difundir, porque Ya. al principio del año como que cuesta que esta rueda parta ahí como bola de nieve y se vayan sumando los niños. Ya. O sea, hay un tema de organización, que es súper difícil también, pues. Sí, ¿Cómo, también. cómo juzgarlo? Si es súper difícil también organizarte, sobre todo en PASE, donde hay una suerte allí de que no es masivo, el PASE no es masivo, pues el PASE está dirigido a estudiantes que tienen una potencialidad, igual que Beta, ¿cierto? Está dirigido a estudiantes que tienen estos talentos académicos que permiten que uno pueda trabajar con ellos otras estrategias. Y en el caso de los que están en colegio, por ejemplo, los que están ahí en el Juanita Fernández, habían varios que estaban en el Juanita Fernández, o algunos. ¿No hay nadie que esté en el Juanita Fernández? ¿O en un colegio? ¿En el San Antonio también? Escucha el micrófono. Pero sí estamos escuchando. Mira, yo estoy en Juanita Fernández y no hay clases sincrónicas, excepto los cuartos medios. El resto se trabaja con la plataforma Meet, pero los niños, al menos los que estamos con Certino y Montado, los chicos están súper atrasados por lo mismo, el tema de la conectividad. El colegio pasa algunos computadores, pero no todos tienen acceso a internet.
Así que hay niños que nos llegan los correos a nosotros y, por ejemplo, ayer entregaron cosas de julio por el tema de la conectividad. Así que ¿Ya? un poco contacto con los estudiantes. No sabemos cómo están, los profes igual llaman, los profes jefes van llamando a los chicos para saber cómo están. Ya. Pero más allá de eso, no Oye, hay. Maylene, y ustedes están diseñando material para ellos. Sí, ahora recién nos llegó un mail de esto porque nos dejan participar en las clases de los cuartos medios porque son las únicas clases que se están haciendo. Así que nos mandaron un material de la siguiente clase para que podamos participar y trabajar con los Ya. ¿Y te dijeron si estaban trabajando con priorización curricular o están enfocados en PSU con cuarto medio? No estoy segura, pero creo que es priorización curricular con los cuartos medios, la verdad no estoy segura. Pero más allá de eso, como el material que podemos preparar son cápsulas literarias. Eso tenemos Ya, perfecto. tanto. Pero igual es como los mismos profes a veces se complican porque como los chicos no pueden participar, es complicado también hacerles un material que les llegue, que sea ameno, que los motive. Entonces igual estamos como yo creo que todos un poco ahí como en la nada. Sí. Y además que, ojo, que a los cuartos medios que les quedan 2 meses de clase, Sí. además, pues, el peor momento de la historia va a estar en cuarto medio, ¿por qué quieren que les diga? Ay, Si yo también estuviera en cuarto medio, estaría con depre, pues. sí, y tienen tutoría una vez al mes para... Una vez al mes, ya. Claro, para los cursos, porque son demasiados, entonces nos dicen que nos va a tocar como una tutoría. Ya. Ya. Entonces, ven, ese es el panorama. Entonces, ¿a qué voy? Gracias, Maylene, y a los que me dieron su testimonio. Esto es, o sea, por eso es que el currículum es una construcción que funciona básicamente cuando las condiciones lo posibilitan. Y hoy día no están las condiciones. No están las condiciones. Por lo tanto, lo que se ha hecho es la propuesta de priorización, que ustedes la pueden encontrar cuando tocan, por ejemplo, acá, que es las bases curriculares. Lo primero que les va a llevar, ¿cierto?, es a una página del ministerio, y aquí ustedes pueden encontrar, ¿cierto?, todos los elementos de la priorización, o lo pueden buscar acá directamente, y va a aparecer de esta manera, miren. Esta es una página que tiene hartos recursos, un poquito lenta, no soy yo, es la página, que no. A ver si accedo por fuera, a lo mejor. Si voy directo a priorización, a lo mejor me lleva más rápido. Igual. Voy a cerrar esta. Ya, entonces, acá, en la página del Currículum Nacional, está todo lo relativo a priorización curricular. Ahí están los fundamentos de la priorización. Está como cargando la página todavía. Y van a encontrar aquí cargaron los documentos de priorización curricular. Entonces, acá está el de lenguaje, inglés, historia, matemática, acá está. Si ustedes se fijan, está lenguaje y comunicación, y lengua y literatura, está metido todo de primero a cuarto medio en un solo documento. Acá está, por COVID-19. Ahí está completo el ciclo de primero a cuarto medio, está toda la fundamentación de la priorización. ¿Ya? Y entonces acá, por ejemplo, lo que hacen es que te muestran que hay objetivos que son priorizados de la siguiente manera. Por ejemplo, el OA8 en primero básico es de nivel 1, es decir, es indispensable. ¿De qué se trata este OA? Es comprensión de narraciones, ¿ya? Acá que aborden temas que le son familiares porque es un niño pequeño, pero es en el fondo comprensión. El OA10, que es lectura independiente de textos no literarios, también se considera indispensable. Quedaron en primero básico 2 de lectura, 3 de escritura
y eso. Entonces, esta es la priorización completa que te va mostrando qué quedó y qué no quedó. Entonces, vamos a ver séptimo básico, aprovechando, ¿cierto?, que la compañera, alguien dijo que estaba con séptimo básico. En séptimo básico, de todo el pool de OAS que tiene el currículum, queda solamente el 7, que es interpretación de textos literarios, queda el 9, que es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, noticias, reportajes, qué sé yo, variedad de géneros, y queda este, que es la expresión en forma creativa por medio de la escritura de diversos géneros. Y queda 1 de oralidad y 1 de investigación. Y luego vienen los de nivel 2, que son estos que van apoyando el nivel 1. Por ejemplo, si ustedes se fijan, este es un súper buen ejemplo para mostrarles. Miren, el nivel 1 dice formular una interpretación de los textos literarios. Ese es el de nivel 1. Y después, el primero de nivel 2, que está acá, es aplicar estrategias de comprensión de acuerdo a los propósitos de la lectura. Entonces, evidentemente, este está contenido en el otro, o este te permite llegar al otro. Trabajar distintas estrategias de comprensión, por ejemplo, no sé, hipotetizar acerca de los textos que vamos a leer, hacer inferencias, interrogar el texto, etcétera, van apuntando al desarrollo del OA de nivel 1. Y así completaron una segmentación del currículum destacando solo aquellos elementos que se consideran indispensables, que es lo que yo les puse ahí en el monito. ¿Ya? No quería interrumpirla porque de verdad está todo muy interesante, pero en este Estamos mismo en la minuto tenemos la otra clase. Perdón, es que, ya, es que todas esas cosas, ven, me pasan cuando no tengo la pantalla puesta. Bien, les voy a subir todo el material al aula y unas indicaciones para el taller que vamos a hacer a la vuelta, ¿ya? Chao, chao, váyanse a la siguiente clase, les subo el material. Chao, chicos, chao.